Hola, ¿qué tal, tejedor, tejedora? Hoy vamos a aprender a hacer este granny a crochet. Por supuesto, lo puedes hacer en cualquier color que te guste. Tiene una medida de 10 centímetros por 10 centímetros. El material que he utilizado es este tipo de hilo, es 50% algodón, 50% acrílico de esta marca. El fabricante recomienda un ganchito de 4 milímetros, pero yo voy a utilizar un ganchito de 3,5. Vamos a necesitar unas tijeritas y una aguja lanera. Vamos a comenzar haciendo un círculo mágico. Nos ponemos así la hebra en la palma de la mano y bordeamos nuestros dos deditos. Se nos forma una X. Pasamos el ganchito por debajo de la X y tomamos la hebrita de arriba. Sacamos por aquí y hacemos un punto de cadena. Ahora vamos a hacer dos cadenitas más. Esta cadenita nos va a contar como punto alto. Vamos a tejer 11 puntos altos en el círculo. Al final obtendremos 12 puntos porque esta cadenita nos contaba como punto alto. Ya tengo por aquí mis 12 puntos tejidos. Vamos a tirar de esta hebrita para cerrar el círculo mágico. Vamos ahora a terminar vuelta. Vamos a buscar el tercer puntito de cadena, vamos a introducir por él y vamos a cerrar con un punto raso. Ahora vamos a esconder esta hebrita de aquí. Vamos a enhebrar nuestra aguja lanera. De la misma dirección de donde sale este hilo, vamos a ir escondiendo así entre los puntos. Yo normalmente regreso algún puntito, continúo avanzando así hasta que considere que ya tengo suficientemente metida la hebra y ya puedo cortar. Vamos a hacer ahora un puntito de seguridad. Vamos a cortar nuestra hebra. Vamos a tirar de aquí del loop y vamos a ajustar ahí nuestro punto. Vamos ya por nuestra segunda vuelta. En esta vuelta vamos a trabajar entre los puntos altos. Yo normalmente me dejo por aquí abajo la colita y suelo empezar por uno de los puntos de arriba. Introduzco mi ganchito, me traigo mi otro color, saco por aquí y ahora me suelo colocar la colita a este lado, paso mi ganchito por debajo y tomo la hebrita de trabajo y hago ahí un puntito de cadena. Así me queda esta hebrita ya anudada. Me la coloco a este lado para poderla esconder mientras trabajo. Ahora voy a hacer un puntito más de cadena. Vamos a empezar a hacer nuestro primer punto piña. Vamos a tomar hebra, introducimos por el mismo espacio y sacamos. Tomamos hebra y sacamos solamente por dos loops. Es iniciar un punto alto pero sin terminarlo. Volvemos a tomar hebra y hacemos lo mismo. Introducimos por el espacio, sacamos, tiramos un poquito del punto, tomamos hebra y sacamos por dos. Nos van a quedar ahora 3 loops en el ganchito. Vamos a tomar hebra y vamos a sacar por los 3 a la vez. Ahora vamos a hacer un punto de cadena y nos vamos a ir al siguiente espacio entre puntos altos. Vamos a iniciar un punto alto, solamente sacamos por 2 loops, iniciamos un segundo punto alto, únicamente sacamos por 2 loops, iniciamos el tercero y de nuevo solamente sacamos por 2. Nos van a quedar ahora 4 loops en el ganchito. Tomamos hebra y sacamos por los 4 a la vez. Ya tenemos aquí nuestro segundo punto piña. Vamos a hacer uno más, hacemos un puntito de cadena, iniciamos un punto, un segundo y un tercero.
Tomando hebra sacamos por todos los loops a la vez y puntito de cadena. Así vamos a seguir trabajando esta vuelta hasta el final. Obtendremos 12 puntos. Ya he completado por aquí mi vuelta, me queda un puntito de cadena por tejer y vamos a cerrarla. Vamos a buscar esta vez, mira, aquí tenemos los dos puntitos de cadena que teníamos al inicio de la vuelta y aquí tenemos una espiguita más grande que justo está encima del punto. Vamos a cerrar ahí, vamos a introducir nuestra agujita por debajo de la espiga, ajustamos así y vamos a cerrar con un punto raso. Vamos ahora a hacer un puntito de seguridad, cortamos nuestra hebrita, tiramos del loop y ajustamos el puntito. Mira, yo ahora en cada vuelta lo que hago es ya ir cortando estos hilitos que tengo por aquí para que no me molesten al trabajar. Bueno, vamos entonces a por nuestra tercera vuelta. Nuestra tercera vuelta va a consistir en los mismos puntos que acabamos de hacer ahora, pero haciéndolos dobles, 2 en cada espacio. Me vuelvo a dejar la colita por aquí abajo y voy a introducir entre cualquiera de los puntos. Tomo mi siguiente color, saco por aquí, coloco la hebrita a este lado para poderla anudar y hago otro puntito más de cadena. En total serían 2. Tomamos hebra e iniciamos nuestro primer punto piña. Ahí le tenemos. Vamos a hacer un puntito de cadena y vamos a hacer otro punto piña en este mismo espacio. Hacemos un puntito de cadena y nos vamos a saltar al siguiente espacio que tenemos aquí. Aquí vamos a volver a trabajar 2 puntos piña. Hacemos nuestro primero. Un punto de cadena y un segundo. Puntito de cadena y seguiríamos así hasta completar la vuelta. En total esta vez tendremos 24 puntos. Ya he llegado por aquí a completar mi vuelta, ya he hecho mi punto de cadena y vamos a cerrar de nuevo en la espiguita que se forma justo encima del punto piña. Cerramos con un punto raso, hacemos nuestro puntito de seguridad, cortamos y tiramos del loop. Ahora le vamos a ir dando forma de cuadrado a este circulito. Mira, me he colocado por aquí unos marcadores, no para que tú lo hagas, ni mucho menos, es solamente para explicarte cómo vamos a trabajar. Donde he puesto los marcadores vamos a formar nuestras esquinitas y nos van a tener que quedar siempre entre esquina y entre esquina como si vieras aquí 1, 2 y 3 grupitos de lo que es como estos ramilletes que tenemos, ¿vale? Voy a empezar por este marcador, por ejemplo. En ese espacio entonces vamos a introducir nuestro ganchito y vamos a tomar nuestro siguiente color. Vamos a empezar como siempre anudando así con esta hebrita el punto. Esa sería una cadenita y ahora tejeremos 2 más. En ese mismo espacio voy a hacer un punto alto. Voy a hacer ahora 2 cadenitas de separación. 1 y 2. Y en el mismo espacio voy a trabajar 2 puntos altos. Uno y otro. Esa sería nuestra primera esquina. Ahora nos vamos a saltar al siguiente espacio y vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. En el siguiente espacio vamos a hacer 2 puntos medios altos.
El punto medio alto es un punto más cortito que el punto alto. Tomamos hebra, introducimos por el espacio, tomamos hebra y sacamos por los 3 loops a la vez. Volvemos a hacer otro. Ahí está. Nos saltamos al siguiente espacio y volvemos a hacer 2 puntos medios altos. 1 y 2. En el siguiente espacio haremos de nuevo 2 puntos medios altos. 1 y 2. Vamos a terminar el lado haciendo 2 puntos altos. 1 por aquí y 2. Llegamos a la esquina, voy a quitarme el marcador y en este espacio voy a hacer lo mismo que en esta esquinita. Vamos a trabajar 2 puntos altos, dos cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Vamos a formar ahora el siguiente lado igual que hemos hecho aquí. Primero vamos a hacer 2 puntos altos. En el siguiente haremos 2 puntos medios altos. En el siguiente 2 puntos medios altos. Y en el siguiente también. Terminamos el lado haciendo 2 puntos altos. Volvemos a llegar a la esquinita, me quito de nuevo el marcador y en la esquinita volveremos a hacer 2 puntos altos, dos cadenas y 2 puntos altos. Así vamos a seguir trabajando toda esta vuelta hasta el final. Ya he llegado por aquí a completar mi vuelta, la vamos a terminar buscando el tercer punto de cadena, introducimos por él y hacemos un punto raso. Vamos ahora a avanzar hasta la esquina. Vamos a hacer un punto raso en el siguiente punto. Llegamos al hueco de la esquina y hacemos un punto raso también. Esta vuelta ya la vamos a hacer a punto alto. Vamos a hacer 3 puntos de cadena. Hacemos un punto alto, 2 cadenitas de separación y 2 puntos altos en el mismo espacio. Ahora, en todos los espacios que tenemos aquí entre 2 puntos, vamos a trabajar 2 puntos altos. Entonces, en este espacio haremos 2 puntos altos. En este siguiente también. En el siguiente de nuevo 2 puntos altos. Saltamos al siguiente.
Siguiente grupito. Y el último del lado. Llegamos a la esquina y en la esquina haremos 2 puntos altos, dos cadenas y 2 puntos altos. Volveremos a hacer este lado igual que hemos hecho este de aquí, a puntos altos 2 en cada uno de los espacios entre 2 puntos de la vuelta anterior, de esta manera. Así vamos a continuar hasta el final. Ya he llegado por aquí a completar mi vuelta y ahora mira, vamos a tirar del hilo por aquí por el loop, vamos a cortar y vamos a terminar de tirar del loop. Se nos va a quedar así el puntito sin terminar, ¿ves? Ahora lo que vamos a hacer es enhebrar nuestra aguja lanera. Vamos a buscar ahora el punto alto que tenemos aquí, esta sería su espiguita. Dejamos aquí las cadenitas sin tocar. Nos venimos a este puntito y vamos a pasar por debajo de la espiga nuestra agujita. Lo que vamos a hacer es formar una espiguita justo encima de las cadenitas. Entonces vamos a introducir por esta espiga y vamos a tomar la hebrita que tenemos justo detrás del punto y pasamos la hebra hacia atrás. Ajustamos ahí el puntito. Y vamos ahora a la parte trasera. Por la parte trasera vamos a ir escondiendo esta hebrita entre los puntos. Yo lo que hago es regresar de nuevo a algún puntito para poderlo anudar. Sigo avanzando, lo vuelvo así a hacer varias veces hasta que ya pueda cortar. Y así nos ha quedado nuestro cuadradito. Bueno, espero que te haya gustado, que te haya sido útil y que te animes a tejerlo. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el próximo.